en ella. Muestra vídeos caseros y excepcionales grabaciones de archivo recopiladas en todo el mundo y presentadas en alta definición. Algunas imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador. I was in World War II, fella, and I served 2 years. I know what it's about. Not a Cuban do it. I have a son that's going to go into the army. Durante 10 años... We fight because we must fight. If we're to live in a world where every country can shape its own... Más de 2,5 millones de americanos sirvieron en Vietnam. We must say no. We will not be defeated. No es la guerra que conocemos, es la guerra que ellos vivieron. We today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam. Vietnam, los archivos perdidos. El inicio, 1964-1965. Se suele decir que aquellos que participaron en la Segunda Guerra Mundial forman la mejor generación de hombres. Pues aquellos que lucharon en las guerras que hubo desde entonces fueron los mejores de su generación. Fueron a la guerra, sirvieron, se sacrificaron y lucharon como tigres. Fueron muy nobles. Primavera de 1964. Menos de un 50% de los americanos había oído hablar alguna vez de Vietnam. Justo antes de acabar el instituto, todos los profesores querían hablar de la batalla que se libraba en Vietnam entre comunismo y democracia. La mayoría de nosotros nunca habíamos oído hablar de ese lugar. Puede que no supiera nada de Vietnam, pero sí del comunismo. Habíamos crecido durante el terror rojo de los años 50, y todos habíamos oído hablar de las cosas terribles que pasaban en los países comunistas, sobre todo los chicos como yo. Fui educado en un catolicismo muy estricto. Con 8 años era monaguillo y estuve 12 años en un colegio religioso. En el colegio nos leían libros anticomunistas y nos contaban cómo los comunistas se dedicaban a recorrer los pueblos cortándole la lengua a los sacerdotes para que no pudieran transmitir las enseñanzas de nuestro Señor. Así que si en Vietnam estaban pasando cosas como esa, entendía que quisiéramos expulsar de allí a los comunistas. Supongo que era una amenaza, pero al mismo tiempo, y siendo sincero, creo que nos pillaba demasiado lejos. Incluso para mí es difícil imaginar cómo algo en el otro extremo del mundo podía afectar a cualquiera de los habitantes de Sambar.
La participación de Estados Unidos en Vietnam comenzó en 1954, cuando un tratado político dividió el país en dos. La China comunista y la Unión Soviética apoyaban al norte, mientras que los Estados Unidos respaldaban al sur. Temiendo que el comunismo se extendiera por toda la región, los presidentes Eisenhower, Kennedy y Johnson proporcionaron ayuda económica y militar a Vietnam del Sur. En la primavera del 64, Vietnam se convirtió en la zona caliente dentro de la Guerra Fría. Más de 16.000 asesores americanos se entrenaron al ejército de Vietnam del Sur para que pudieran enfrentarse a una fuerza local de guerrillas conocida como Vietcong o VC. Con el apoyo del norte, el Vietcong intentaba derrocar al gobierno sudvietnamita para reunificar al país bajo un régimen comunista. Pero lo que comenzó siendo una guerra civil estaba a punto de cambiar. 2 de agosto del 64, el USS Maddox fue atacado por 3 torpederos de Vietnam del Norte en el Golfo de Tonkin. El 4 de agosto del 64 se informó de un segundo ataque. Muchos consideraron este ataque como una declaración de guerra por parte de los norvietnamitas. El 5 de agosto del 64, aviones americanos responden. El 7 de agosto del 64, el Congreso aprueba la resolución del Golfo de Tonkin autorizando al presidente Johnson a tomar las decisiones necesarias en el sudeste asiático. La primera vez que fui allí, me costó creer que un paisaje tan inmaculado pudiera ser el escondite de decenas de miles de enemigos. Solo mis compañeros vietnamitas me dijeron la verdad. Llevaban 10 años combatiendo y perdiendo la vida en esta selva, luchando para impedir que los norvietnamitas y el Vietcong se apoderaran del país. El teniente de 24 años Bob Cluel sirvió como asesor militar del ARVN, el ejército de Vietnam del Sur. Nuestras órdenes eran acompañar a las unidades de la ARVN que nos habían sido asignadas para las operaciones en tierra. Nuestro cometido allí no era luchar contra el enemigo, sino asesorar al ejército de este país amigo para que pudieran vencer al enemigo. Así es como fue en un principio. En otoño del 64, el gobierno de Vietnam del Sur estaba sumido en un caos político, mientras que su ejército se desmoronaba ante el avance de casi 150.000 soldados del Vietcong, que controlaban casi la mitad del territorio sudvietnamita. Abastecidos con armas y refuerzos del norte, el Vietcong estaba formado por granjeros de día y soldados de noche, capaces de lanzar ataques y huir escondiéndose en la selva sin ser descubiertos. Tanto el Vietcong como los norvietnamitas veían la resolución de Tonkin como una declaración de guerra por parte de los americanos y estaban decididos a luchar. Base aérea de Bien Hoa, 1 de noviembre de 1964. En la madrugada del 1 de noviembre de 1964, el Vietcong lanzó un ataque sorpresa en una de las bases aéreas americanas en Vietnam del Sur. Fue la primera ofensiva directa contra el personal americano desplazado en Vietnam. 4 norteamericanos fueron asesinados. Durante años habíamos tenido asesores y recursos militares en Vietnam del Sur y hasta entonces el Vietcong nunca había intentado destruirlos de manera intencionada. Joe Galloway, de 23 años, era corresponsal de United Press International. Durante años había estado siguiendo de cerca la participación de Estados Unidos en el conflicto de Vietnam. Nos íbamos involucrando cada vez más y se iba a convertir en una guerra para el país. Siempre me había dicho que si durante mi carrera había una guerra, quería cubrirla. Empecé a volver locos a mis jefes. Les pedía, les suplicaba que me mandaran allí
porque estaba seguro de que entraríamos en guerra. Base aérea de Pleiku, 7 de febrero de 1965. El 7 de febrero de 1965, las fuerzas del Vietcong atacaron una segunda base aérea americana. 8 norteamericanos perdieron la vida y otros 126 resultaron heridos. Semanas después del ataque a Pleiku, el presidente Johnson autorizó un bombardeo masivo en Vietnam del Norte. El nombre en clave es Operación Rolling Thunder e incluyó una estrategia doble: debilitar los recursos militares norvietnamitas destruyendo objetivos militares e industriales y aplacar su deseo de lucha mostrando el impresionante poder militar americano. Los mandos norteamericanos creían que podían conseguir ambos objetivos en solo 8 semanas. Estaba previsto que esa operación durara 8 semanas, pero yo tenía la intención de hacer tantas horas de vuelo como fuera posible antes de que acabara. El capitán de 31 años Keith Connolly pilotaba un F-100 Super Sabre en el escuadrón de caza táctico 416 como parte de la operación Rolling Thunder. Nunca había estado en una guerra. De hecho, no entendía en qué consistía. Evidentemente estábamos muy preocupados, pero en el fondo todo el mundo pensaba que la guerra terminaría enseguida. No nos llevaría mucho tiempo poner de manifiesto nuestra extraordinaria capacidad armamentística y hacer todo aquello que habíamos aprendido en nuestros campos de entrenamiento, de manera que el enemigo acabaría rindiéndose. No iban a ser capaces de hacer frente al poder del ejército americano. Sin embargo, el comienzo de la operación Rolling Thunder originó un problema inesperado. Los pilotos y aviones americanos emplazados en Vietnam del Sur eran vulnerables al ataque del Vietcong. Así que para protegerlos, los mandos estadounidenses querían enviar por primera vez tropas de tierra a Vietnam y solicitaron al presidente Johnson que lo aprobara. Johnson sabía que el envío de tropas del ejército de tierra sería considerado por el público americano y por Vietnam del Norte como un paso hacia una guerra más larga. Every night before I turn out the lights to sleep, I ask myself this question: have I done everything I can to help unite the world? To try to bring peace and hope to all the peoples of the world? Have I done enough? El 8 de marzo de 1965 a las 8:15 de la mañana, 3.500 marines de la 9ª Brigada Expedicionaria llegaron a Vietnam del Sur. Por primera vez desde la Guerra de Corea, tropas del ejército de tierra americano listas para el combate pisaban suelo del continente asiático. Inmediaciones de la base aérea de Da Nang, marzo de 1965. La mitad de estos hombres ni siquiera había oído hablar de Vietnam. Ahora se iban a enterar, pero bien. El corresponsal de United Press International, Joe Galloway, estaba con una sección de 40 marines patrullando los alrededores de la base aérea de Da Nang. Su cometido era estrictamente defensivo. Estuve dándole la lata a mis jefes hasta que me enviaron a cubrir este conflicto. Y cuando llegué allí, el Vietcong no me pareció una amenaza. Pensé que ninguno de estos marines había visto a un comunista. Estaba seguro de que no. Pero los guerrilleros del Vietcong sabían muy bien cómo esconderse a la vista de todos. Base aérea de Da Nang. En la base, los soldados pasaban el rato bebiendo, haciendo el vago y escuchando música.
Parecía más una residencia de estudiantes que las barracas en una zona de guerra. Muchos chicos venían a verme para darme sus nombres y sus lugares de procedencia para que los nombrara en mis artículos y que lo viera su gente en los Estados Unidos. Era fantástico. Y de alguna manera me hacía sentir como Ernie Pyle, que ganó un premio Pulitzer por sus crónicas de la Segunda Guerra Mundial. Había leído las columnas de Ernie Pyle y pensé que si tenía que cubrir la guerra, esa era la manera de hacerlo. Me quedé muy impresionado por cómo informó sobre la guerra que le tocó vivir. Y yo quería hacerlo igual de bien, hablando de los soldados lo más posible. Estos chicos esperaban terminar su trabajo y volver a casa en un par de meses. Aunque yo confiaba en que no terminara demasiado rápido y antes de que pudiera escribir algo sobre la auténtica acción. Espacio aéreo norvietnamita. Cuando partí para esta misión, le dije a mi mujer que estaría de vuelta en casa a finales de verano. Pensaba que no era posible que un pequeño país tercermundista pudiera competir con nuestro poder militar. Más tarde me di cuenta de lo equivocado que estaba. El capitán Keith Connolly y sus compañeros pilotos llevaban 3 semanas inmersos en la operación Rolling Thunder, la campaña aérea de 8 semanas con la que se pretendía bombardear Vietnam del Norte hasta su rendición. Pero hasta ese momento los resultados no estaban cumpliendo las expectativas. Daba igual la destrucción que causáramos. Los norvietnamitas reconstruían todo y teníamos que volver a sobrevolar y destruirlo de nuevo. Había cierto nivel de frustración por parte de los pilotos. A veces nos enviaban al mismo sitio, a bombardear los mismos objetivos, una y otra vez. No entendíamos por qué siempre atacábamos los mismos objetivos. Caímos en la cuenta de que esa guerra no iba a durar tan solo unos meses. Saigón, 30 de marzo de 1965. El 30 de marzo de 1965, el Vietcong hizo estallar un coche bomba enfrente de la Embajada de los Estados Unidos en Saigón. Murieron 22 personas y otras 183 resultaron heridas. A lo largo de los 3 meses siguientes, las fuerzas del Vietcong continuaron atacando instalaciones americanas y sudvietnamitas en todo el país, mientras que el ejército sudvietnamita se mostraba incapaz de detenerlos. Con Vietnam del Sur a punto de derrumbarse, el mando de operaciones americano en Vietnam, el general William Westmoreland, hizo una petición crucial. Pidió al presidente Johnson que le concediera permiso para tomar la ofensiva y utilizar por primera vez a las tropas de tierra para buscar al enemigo y expulsarlo del sur. Washington, D.C., 28 de julio de 1965. El 28 de julio de 1965, en una rueda de prensa televisada a la nación, Johnson anunció su decisión. I have asked the commanding general, General Westmoreland, what more he needs to meet this mounting aggression. He has told me, and we will meet his needs.
I have today ordered to Vietnam the Air Mobile Division and certain other forces which will raise our fighting strength from 75,000 to 125,000 men almost immediately. Additional forces will be needed later, and they will be sent as requested. This will make it necessary to increase our active fighting forces by raising the monthly draft call from 17,000 over a period of time to 35,000 per month. Spartanburg, Carolina del Sur, 30 reclutas. Dade County, Florida, 230 reclutas. Allegheny County, Pensilvania, 1.300 reclutas. Cook County, Illinois, 1.600 reclutas. En otoño de 1965, 150.000 soldados americanos llegaron a Vietnam del Sur. 250.000 norvietnamitas y guerrilleros del Vietcong estaban listos para enfrentarse a ellos. Los americanos recién llegados estaban a punto de recibir más de lo que esperaban. Cuartel General de la Brigada, 14 de noviembre de 1965. Se notaba cómo aumentaba el nerviosismo. Nos informaron de que 200 soldados del ejército norvietnamita estaban en las colinas de la montaña Chupong. El corresponsal de United Press International, Joe Galloway, se había unido a la primera división de caballería, una de las unidades de asalto aeromóviles del ejército. Después de meses de pequeñas batallas y frustrantes escaramuzas, las fuerzas estadounidenses se preparaban para lanzar un importante ataque contra 200 soldados norvietnamitas utilizando una nueva técnica experimental, movilidad aérea. Equipados con helicópteros UH-1 Huey, la primera división de caballería se disponía a meter soldados en combate utilizando helicópteros. Para esta misión, enviaron a 450 soldados americanos para luchar contra 200 soldados norvietnamitas. Pero mientras los hombres se preparaban para la batalla, había un problema que preocupaba al oficial en jefe, el coronel Hal Moore. Se había elegido un lugar de aterrizaje, un pequeño claro denominado zona de aterrizaje rayos X, por su proximidad al enemigo. Sin embargo, era demasiado pequeño para que aterrizaran más de 8 helicópteros a la vez. Cada helicóptero podía transportar solo a 6 hombres, con lo que se iban a tardar varias horas en trasladar allí a los 450 soldados. El miedo de todo comandante era que en casos como ese, al solo poder aterrizar con unos pocos hombres, menos de 100, si el enemigo te asaltaba, estabas perdido. La zona de aterrizaje podía estar rodeada y cualquiera que estuviera allí moriría. Base Falcon, Valle de Ia Drang. A las 10:19 de la mañana en la base Falcon, a 8 kilómetros de la zona de aterrizaje, comenzó una descarga de artillería sobre las posiciones enemigas. El ataque de 28 minutos estaba destinado a despejar la zona de aterrizaje para que los helicópteros aterrizaran con seguridad. A las 10:35 de la mañana, los primeros helicópteros americanos despegaron y comenzaron el vuelo de 13 minutos hasta la zona de aterrizaje. A 6 kilómetros de la zona de aterrizaje, los helicópteros descendieron hasta la altura de las copas de los árboles. Frente a ellos se extendía un paisaje de humo y explosiones. La descarga de artillería desde la base tenía que finalizar 1 minuto antes de que los soldados tocaran tierra. Si no había una coordinación exacta, podían arriesgarse a recibir las balas de su propia artillería. Diez y 48 de la mañana. Yo estaba cerca de la tienda de las radios en el cuartel general. Así podría enterarme de si pasaba algo. Negative contact, all the birds have bombed us. What's the
La compañía Bravo estaba peinando la zona alrededor de la zona de aterrizaje. Hasta entonces todo estaba tranquilo. Los helicópteros ya estaban descargando a la segunda tanda de soldados. Todo parecía ir según el plan. Hasta las 11:15 am. La primera sección de la compañía Bravo capturó a un único soldado desarmado del ejército norvietnamita. Se le llevó de inmediato al centro de mando para ser interrogado. A las 11:20, el prisionero hizo una sorprendente revelación. Le cuenta al intérprete que hay 3 batallones de soldados norvietnamitas en la montaña y que todos ellos están deseando matar americanos. Era increíble. 3 batallones. Eso era casi 1.600 soldados. Nadie podía creer lo que estaba oyendo. Teníamos menos de 200 hombres en tierra, lo que significaba que estábamos en una inferioridad numérica de 8-1. 45 minutos más tarde. En pocos minutos los soldados americanos y los norvietnamitas se enzarzaron en una sangrienta batalla. Mientras los hombres que ya estaban en tierra intentaban desesperadamente mantener a los norvietnamitas alejados de la zona de aterrizaje, los pilotos de la primera división de caballería continuaban transportando al resto de los 450 hombres en medio de un aluvión de balas y misiles enemigos. Hay cosas del combate que las películas no te enseñan. Y es el horroroso ruido de la batalla. El silbido de las balas, las bombas cayendo, la explosión de los proyectiles, la gente gritando. Es un ruido casi ensordecedor. Después de casi 8 horas de batalla, el número de bajas aumentaba y la munición se estaba acabando. Al llegar la noche, el aterrizaje de más hombres tuvo que interrumpirse hasta el amanecer. Los 450 maltrechos soldados americanos estaban solos y tendrían que sobrevivir toda la noche con el acecho de un irrefrenable enemigo. Valle de Yadrang, segundo día de batalla. La noche anterior, el enemigo había lanzado pequeños ataques sobre nuestras líneas. Los muertos yacían en el mismo sitio donde habían sido abatidos. Era demasiado peligroso intentar moverlos. Joe Galloway era el único corresponsal en la zona de aterrizaje rayos X. De los 450 soldados en el campo de batalla, 85 estaban muertos o malheridos. Aquellos que seguían con vida necesitaban desesperadamente munición y refuerzos. Nos dijeron que los refuerzos iban a aterrizar a unos cuantos kilómetros y que intentarían abrirse paso hasta llegar a nosotros. Confiaba en que lo consiguieran. En la base de la montaña Chupong había casi 1.600 soldados enemigos. A pocos cientos de metros había tan solo un pequeño grupo de soldados americanos, machacados y exhaustos después de casi 24 horas de lucha constante. Los esporádicos ataques durante la noche tenían como objetivo determinar los puntos más vulnerables en las líneas americanas. Ya sabían la mejor manera de romper esas líneas y se estaban preparando para poner ese conocimiento en práctica. 6:50 de la mañana. A las 6:50 am, 200 soldados del ejército norvietnamita atacaron a la primera y segunda sección de la compañía. El comandante de la compañía, Bob Edwards, recibió un disparo en el hombro dejando a sus hombres en un contraataque.
Su segundo comandante, el teniente Arrington, corrió a socorrerle, pero en pocos minutos recibió también un disparo en el pecho. El enemigo estaba a menos de 70 metros de sus líneas. A algunos hombres no les quedaba otra que el combate cuerpo a cuerpo. A las 7:15, los soldados norvietnamitas atacaron a la compañía Delta justo donde conectaban con la compañía Charlie. Las líneas americanas comenzaron a romperse. Las balas enemigas atravesaban el centro de mando donde nosotros estábamos. Me tumbé boca abajo y me quedé lo más quieto que pude. El coronel Moore miró al teniente de coordinación aérea, Charlie Hastings, y le dijo: solicita Broken Arrow. En aquella época, Broken Arrow era un código militar que significaba que una unidad americana estaba en peligro de ser aniquilada. Cuando se hacía esa llamada, todos los bombarderos disponibles en Vietnam se dirigían a ese lugar para bombardearlo. Valle de Yadrang, tercer día de batalla. Fue entonces cuando oí al coronel Moore gritar: ¡quítanoslo de encima, Charlie! ¡Quítanoslo de encima! Alcé la vista y vi a 2 aviones F-100 Super Shaver, así, dirigiéndose directamente hacia nosotros. El avión de delante ya había accionado el dispositivo y estaba lanzando bombas de napalm. Hal estaba intentando detener al segundo piloto para que no soltara sus bombas. Desafortunadamente, 2 o 3 soldados estaban en su camino. En medio de esa llamarada, pude ver a esos 2 hombres retorciéndose y gritando. Entonces alguien me dijo: tira de los pies de esos hombres. Me acerqué y al agarrarles por los pies las botas se desmenuzaron. La carne de los tobillos se había deshecho y sentí el hueso de los tobillos en la palma de mi mano. Les llevamos donde estaban el resto de heridos. Era un joven especialista llamado Jin Nokoyama y era de Rigby, Idaho. Casado, su mujer acababa de tener un bebé. Murió 2 días más tarde. Ese muchacho aparece en mis pesadillas. Should be John 40, 39er just pulled out. Roger, that's what it's trying to confirm. Yeah, this is 40 in Helsing.
estaba ahí sentado viendo los últimos espeluznantes momentos de esa batalla. El corresponsal de United Press International, Joe Galloway, estaba inspeccionando las repercusiones en la zona de aterrizaje del Valle de Yadrang. Un joven especialista llamado Arthur Viera estaba sangrando por las numerosas heridas que tenía por todo el cuerpo. La más grave era un agujero de bala en la garganta. El cirujano del batallón, el capitán Carrara, realizó una traqueotomía de urgencia. Unos metros más allá estaba Clinton Polly, un joven granjero de Iowa. Recibió heridas de bala y de metralla de granada, pero nunca abandonó su puesto en una de las ametralladoras M60 que mantuvo a la segunda sección con vida. Eran algunos de los soldados más valientes y entregados que jamás había conocido. A pesar del incidente del fuego amigo, la ayuda de los bombardeos por parte de la Fuerza Aérea Americana provocó la retirada del enemigo y permitió a los americanos recuperar la ofensiva. La primera gran batalla de Estados Unidos contra los norvietnamitas había acabado en victoria. Un soldado sacó una pequeña bandera norteamericana de su mochila y la colgó en el tronco destrozado de un árbol. Miró a sus compañeros y sonrió. Igual que la batalla de Iwo Jima, gritó. Otra batalla ganada para los Estados Unidos. Tenía mucha razón. Estos hombres habían hecho algo extraordinario. Al igual que sus padres en las playas de Iwo o de Normandía, habían luchado una increíble batalla con todo en contra y habían salido victoriosos. Ya había visto por mí mismo cómo era en realidad la guerra. Se trataba de cómo un chico granjero de Iowa permanecía junto a una ametralladora para defender a sus compañeros heridos, incluso cuando él mismo también estaba herido y sangrando. Trataba de cómo un chico afroamericano y un chico blanco de Charlotte decidían que era preferible morir juntos que abandonar al resto en medio de la batalla. La guerra trataba de hombres que querían a su país, pero que sobre todo se querían entre sí. Dejé el campo de batalla de la zona de aterrizaje Rayos X, sabiendo que algunos soldados habían muerto para que yo viviera. Ellos se habían sacrificado por mí y por sus compañeros. Lo que aprendí fue que algunos acontecimientos son tan abrumadores que no puedes ser simplemente testigo. No puedes mantenerte al margen. Es imposible que no te afecte. Tan simple como eso. Lo ves, lo vives y esa experiencia te acompañará durante el resto de tu vida. Durante los 2 días siguientes se libraron otras batallas en el Valle de Yadrang contra soldados norvietnamitas. Al terminar la lucha, un total de 234 norteamericanos habían muerto. Con un número de bajas enemigas de 3.000 soldados, los comandantes americanos dieron con una nueva estrategia. La proporción de 12-1 en el número de bajas les convenció de que en esta guerra sin frentes, la cantidad de soldados abatidos era lo que contaba para la victoria. Y los helicópteros, cuya eficacia en medio de la intensa batalla se había demostrado, se convirtieron en un arma esencial para llevar a cabo esta estrategia. Los mandos estadounidenses creyeron haber encontrado la clave para conseguir la victoria en Vietnam. We will provide all that our brave men require to do the job that must be done. Let the world know that the keepers of peace will endure through every trial, and that with the full backing of their countrymen.
They are going to prevail.